Harbin y su blanca carta o carta blanca. Harbin últimamente ha formulado una propuesta radical para reconfigurar el orden internacional. Estados Unidos debe abandonar sus compromisos con Europa, desmantelar la OTAN y permitir que Rusia imponga un nuevo equilibrio de poder. Él argumenta que la hegemonía estadounidense solo se perpetúa a través y para las influencias de las élites progresistas, y que una retirada facilitaría el ascenso de regímenes más autocráticos y alineados con los valores tradicionales, porque en realidad los regímenes progresistas son nuevas superestructuras asentadas sobre la estructura de sus sociedades que no tienen nada que ver y que no tienen arraigo con la realidad. Dar carta blanca a Rusia es una propuesta conocida y debatida por los sectores del gobierno de Trump, sobre todo por los que promueven la política exterior aislacionista. La idea es que Estados Unidos se retire de Europa y forzar a sus aliados a redefinir el modelo de seguridad propio sin el paraguas nuclear estadounidense, como está ocurriendo en la realidad. Harbin ha propuesto considerar la estrategia más radical de todas para la política exterior de Estados Unidos: retirarse totalmente de Europa y dar carta blanca a Rusia para que imponga un nuevo equilibrio de poder en este momento donde se queda con los minerales críticos y las tierras raras de Ucrania, y que bien podría hacer exactamente lo mismo con el resto del continente, pasando por los intereses relativos al gas y petróleo. Al mismo tiempo, Europa posee un agujero inmenso en el flanco oriental, y Europa no tendrá otra opción de encontrarse bajo el dictado político y francamente coercitivo, porque son 6.000 cabezas nucleares rusas, el peso geopolítico de primera categoría, y no hay nada parecido en Europa. A partir de este momento, la Unión Europea tenderá a desaparecer más pronto que tarde. Sabemos cómo hemos empezado, pero no sabemos cómo vamos a acabar en el tema de la negociación con Ucrania. Para Harbin, la OTAN no es una alianza defensiva, sino que es un instrumento de dominación globalista que impide la emergencia de un mundo multipolar, y por lo tanto hay que desmantelar la estructura de seguridad occidental para reemplazarla por un sistema basado en jerarquías tradicionales y soberanías independientes. Así, los fundamentos ideológicos del Plan Harbin, Carta Blanca, se pueden resumir en 4 puntos. Europa es un experimento liberal fallido, por lo tanto el cuentecillo de los derechos humanos, el globalismo, solo sirven para debilitar la soberanía nacional. El sistema político europeo es una extensión colonial del dominio estadounidense que no tiene sentido mantenerlo, y Rusia es la restauradora del orden tradicional. Rusia ya no es una amenaza, sino un actor clave para desmantelar el liberalismo en Europa y además para restaurar un modelo de gobierno ajustado a la realidad, un gobierno jerárquico y meritocracia. Estados Unidos debe retirarse para sobrevivir, porque en realidad en el fondo subyace un concepto de comunidad que está diciendo: no existe una comunidad, no existe un concepto orgánico del pueblo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque Harbin es un seductor. Ante esto, Europa, como organismo vivo, debería implementar medidas como retirada inmediata de tropas estadounidenses y cierre de las bases militares de Alemania, Italia, Polonia. Fin de toda negociación militar a Ucrania.
La resistencia en Ucrania debe colapsar y Rusia debe consolidar su dominio sobre la totalidad de Ucrania bajo la similitud con Texas, que su independencia es una anomalía creada por Occidente. Desmantelamiento de la OTAN y Europa redefinirá su seguridad sin interferencias americanas. Algunos países se alinearán rápidamente con Rusia. Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, como regímenes liberales del estilo, por ejemplo, a Turquía, Rusia o Bielorrusia. Así, reconfiguración de la diplomacia de Estados Unidos, que dejaría de intervenir a Europa, adoptaría neutralidad política o de competencia, guerras arancelarias y acelerar la restauración de monarquías, por ejemplo en Francia, abandonar el parlamentarismo alemán y adoptar modelos más autoritarios, por ejemplo en España. La victoria estratégica de Rusia no sería sobre Ucrania, sino que se consolidaría y amplificaría sus influencias a la totalidad de Europa, volviendo a generar estados proxies o estados tapón, creando problemas muy serios de empobrecimiento, desigualdad e invasión de terceros países. Y las tensiones sociales en este momento son principalmente africanas. Esto nos lleva al debilitamiento de la influencia global de Estados Unidos, porque sin la presencia de Europa, Estados Unidos pasará a ser de potencia hegemónica a una nación en repliegue, y eso favorecerá la expansión de China y el reequilibrio hacia un mundo multipolar. La disolución de la OTAN y la realidad de Estados Unidos llevaría a generar grandes turbulencias a los mercados y afectaría a la estabilidad financiera mundial. Noticias de hoy para el pueblo.